Muy buenas tardes, cuando son las 6:20 de la tarde damos la bienvenida a Elizabeth con el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mati Abogados. Y hoy tenemos además un tema muy interesante. Buenas tardes, Elizabeth, ¿cómo Hola, estás? buenas tardes, José. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues sí, como comentaba, hoy vamos a hablar del ajuar doméstico. Entonces, si te parece, para ponernos en antecedentes, vamos a explicar a nuestros siguientes qué es exactamente el ajuar doméstico. Muy bien, pues mira, voy a explicarlo así un poquito. El ajuar doméstico, según la reciente doctrina del Tribunal Supremo en distintas sentencias del año 2020 y la doctrina del Tribunal Económico Administrativo Central en distintas resoluciones, Ujú. nos vienen a delimitar qué es el ajuar doméstico en cuanto al impuesto de sucesiones, qué bienes son susceptibles de ser ajuar doméstico y qué bienes son susceptibles de generar ajuar doméstico. Entonces, voy a hacer una distinción de Ujú. cada. ¿Qué se entiende por ajuar doméstico? Pues por ajuar doméstico entendemos todos los efectos personales del causante, utensilios domésticos, Ujú. electrodomésticos, menaje, bienes muebles que forman parte de la vivienda y del causante, de su uso particular. Todos los bienes que no produzcan rentas. Ujú. ¿Qué no son bienes, qué no está considerado como ajuar doméstico? Pues son los siguientes: alhajas, objetos de valor histórico y artístico que tienen un extraordinario valor, donaciones acumuladas, dinero que proviene de seguros de vida, acciones y participaciones del causante, depósitos, derechos reales sobre inmuebles, concesiones administrativas, imposiciones y participaciones en entidades, derechos de autor, derechos de propiedad intelectual e industrial, derechos de crédito, rentas, y objetos, es decir, joyas, embarcaciones, aeronaves, pues que tienen un valor considerable. Ujú. Eso no entraría dentro de ser ajuar doméstico y eso formaría parte de ser haber hereditario, ¿vale? ¿Qué bienes están asociados al ajuar doméstico y generan ajuar doméstico? Pues, por ejemplo, la vivienda habitual, como hemos visto, pues todos los electrodomésticos, los muebles, utensilios son ajuar doméstico. Los bienes inmuebles urbanos, que son de uso personal del causante, como son segundas residencias, pues el contenido, por ejemplo, lo mismo, electrodomésticos, muebles, utensilios, etcétera, también sería ajuar doméstico. Ujú. Y muebles rústicos de uso personal, como son los aperos, las herramientas, todos los utensilios que están relacionados. Y los vehículos, las embarcaciones, las aeronaves que tienen objetos tales como muebles, útiles, etcétera, también son ajuar doméstico. Ujú. Estupendo. Y bueno, tenemos claro qué es el ajuar doméstico y la siguiente pregunta que nos podríamos hacer es ¿quién recibe el ajuar doméstico? Pues bueno, el artículo 1321 del Código Civil nos dice lo siguiente: que fallecido uno de los cónyuges, las ropas, el mobiliario y enseres que constituyan el ajuar de la vivienda habitual de ambos cónyuges se entregará al que sobreviva sin computárselo a su haber, perdón. Entonces aquí lo que deduce es que una vez fallecido uno de los cónyuges, el ajuar le corresponderá al viudo, viuda. En su defecto, pues a los herederos, y esto lo percibirá, el ajuar lo recibirán conforme a los derechos que tengan reconocidos sus porcentajes en la herencia. También se puede establecer un acuerdo entre los herederos o bien el testador puede establecer quién va a recibir este ajuar, ¿vale? Pero siempre, primeramente, lo va a recibir el viudo y este no se va a incluir dentro de lo que es la masa hereditaria, ¿vale? Y a la hora de una herencia, ¿cómo se valora el ajuar doméstico? Pues mira, la valoración del ajuar doméstico aquí requieren dos partes. Una, a raíz de una serie de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en el año 2020, dos en concreto, la 342 del 10 de marzo y la 499 del 19 de mayo, suponen una nueva visión a la hora del concepto del ajuar doméstico, a los efectos de determinar el cálculo en el impuesto de sucesiones. Entonces, voy a explicar cómo se hacía antes de estas sentencias. Ujú. El cálculo del ajuar doméstico se realizaba de la siguiente forma: se sacaban todos los bienes, derechos, acciones y deudas de la masa hereditaria, se calculaba el importe total y este importe total
se le sumaba un 3%, que es lo que establece el artículo 15 de la ley del impuesto de sucesiones, al haber hereditario. O sea, se le añadía un 3% más de la suma total, ¿vale? Bien es cierto que podía darse el caso que los herederos estimasen que este importe del 3% era superior a lo que realmente se cuantificaba en el ajuar, ¿vale? Entonces, cabe que se aporte un informe pericial en el cual establezca pues, que el importe es inferior. Entonces, ya la administración entonces ya verá la consecuente rectificación o no a lo que dicen los herederos, ¿vale? Posteriormente a las sentencias del Tribunal Supremo, el concepto ya no es tan amplio, ¿vale? Porque anteriormente todo tipo de bienes sumaba y entraban dentro a la hora de sacar del porcentaje del 3%. Ahora ya se acota un poco más, ya no son a todos los bienes, sino que son a todos aquellos que por su naturaleza y función afectan al uso personal del causante, ¿vale? Bien es cierto que también se puede probar que existen esos bienes, que no existe ajuar o que es inferior, pero como hemos dicho, eso se puede demostrar con un informe pericial. ¿Qué bienes se van a excluir, por tanto, en esta nueva visión después de estas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo? Pues se van a excluir los bienes que he comentado antes que no están considerados ajuar, todos aquellos que conlleven una actividad económica, activos inmobiliarios, joyas, patrimonio artístico de un valor considerable, derechos de autor, de propiedad intelectual, todos los que hemos considerado que no. Eso ya, aunque forman parte del haber hereditario, pero ya no existirá en el cómputo del 3% del ajuar. ¿Y se puede reclamar, Elizabeth, el valor del ajuar doméstico que ya ha declarado? Sí, lo podemos reclamar, ¿vale? Una vez hemos pagado Hacienda, si nos damos cuenta, hemos hecho el impuesto de sucesiones, imagínate que nos ha salido a pagar y hemos pagado el impuesto y nos damos cuenta que con los nuevos criterios nos saldría a pagar una cifra inferior, tenemos que tener en cuenta que hay impuestos que salen a pagar bastante porque los colaterales, los familiares no directos, no tienen cuentapenas, no tienen bonificaciones y reducciones a veces muy pequeñas, como es el caso de hermanos, pero no tienen. Entonces, aquí casi siempre va a salir a pagar y puede salir a pagar unas cuantías bastante altas. Entonces, se puede hacer una solicitud de rectificación, ¿vale? Solicitando los ingresos indebidos. Estas formas de solicitar la rectificación van a haber unos plazos para reclamar, dependiendo de una forma u otra. ¿Qué formas? De que hayamos hecho una autoliquidación del impuesto de sucesiones, que es cuando nosotros formalizamos los documentos y los presentamos a Hacienda, hacemos la autoliquidación. Aquí tendremos un plazo de 4 años para reclamarlo. Y en el supuesto de que sea la administración la que nos comunique, una vez nos comunique la liquidación del impuesto, tendremos para reclamar un mes. Perfecto. Vale, sí que quería comentar antes de nada que tendríamos que me lo he dejado un poquito anteriormente, que tener en cuenta que el ajuar doméstico puede ser muy importante, tener una relevancia muy importante por su alto valor económico, ¿vale? Que si no incluimos el ajuar en el inventario, de oficio lo va a hacer la administración. Que podemos tener prueba en contrario, es decir, no estar de acuerdo con el importe del 3% y podemos probar que es un importe o que no existe o que es inferior. Todo siempre lo haremos con una tasación pericial contradictoria, que también podemos acreditar que hay un ajuar superior al 3% y siempre va a ser este el que prevalezca, antes que el 3% que establece el artículo 15 de la ley del impuesto de sucesiones. Vale, que si alguien no quiere percibir el ajuar doméstico en bienes, puede solicitar que sea en una cuantía económica. Y tenemos que tener en cuenta que el valor de los legados en una herencia también se tienen en cuenta a efectos del cálculo del ajuar doméstico. Tenemos que tener en cuenta que van a haber muchas veces muchas discrepancias, ¿vale? Porque a la hora de repartir el ajuar, porque tú te quedas esta joya, tú te quedas un valor, tú te quedas un cuadro y pueden surgir
también tenemos que pensar que el ajuar doméstico muchas veces es más un valor sentimental, más que económico. Y eso pues a veces pues genera que queramos tener recuerdos y solamente hayan un par de cosas y hayan más herederos que lo quieran recibir. Bueno, por esto lo mejor siempre es ponerse en manos de un tasador especializado en herencias. Y esto se va a dar mucho, sobre todo también en divorcios, a la hora de establecer quién se reparte el ajuar doméstico. Y luego comentar ya así un poquito como una anécdota. Muchas veces creemos que las joyas, normalmente siempre tienen más joyas las madres, las mujeres, ¿vale? Y nos creemos que las hijas son las que pueden tener más derecho a tener las joyas de la madre. Pues no, las joyas de nuestras madres, en ese supuesto, son tanto de hijos como de hijas. Una puntuación muy interesante porque sí, sí que es cierto, la verdad, que siempre tendemos De a verdad es pensar que eso. hay como un pequeño, no sé, que se cree que las joyas de determinar, igual que las joyas de los padres, pues tengo un anillo, tengo tal, esto para mis hijos, pues no, también tienen derecho las hijas. No hay distinción porque provengan del padre o de la madre. Pues aprovechando esta duda que nos ha resuelto esta curiosidad, como yo creo que muchos de nuestros oyentes quizá pues tengan pues un caso similar y como ya hemos dicho muchas veces que cada caso es particular y hay que atenderlo personalmente, yo creo que lo mejor es acudir a grandes profesionales como es Marín y Mateo Abogados, como estamos viendo. Correcto. ¿Cómo Puede ser a podemos través contactar? telefónicamente o a través de nuestro correo electrónico o entrando en nuestra página web, se les va a atender, vamos, enseguida. Y lo mejor es siempre ponerse en manos, pues, como siempre digo, en manos de expertos. Nosotros somos expertos en derecho hereditario. Llevamos un montón de herencias durante muchísimos años y la verdad es que eso, pues, los clientes quedan muy contentos, la verdad. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Elizabeth. Un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy bien, pues Muy buenas nada, tardes. José. Hasta Hasta luego. luego. Adiós, gracias.